Los cristianos afirmamos que el Nuevo Testamento contiene 27 libros, los cuales, junto con el Antiguo Testamento, son nuestra máxima autoridad para temas relacionados a fe y conducta. La Biblia responde a las grandes preguntas de la humanidad y los cristianos tenemos el deber de proclamarlos defendiendo la Biblia misma. Pero ¿alguna vez te preguntaste por qué el Nuevo Testamento tiene solamente 27 libros? ¿Por qué no 26 o 28? ¿Por qué no 100? ¿Qué tienen estos 27 libros de especial para ser llamados palabra de Dios? Por eso queremos hablar un poco sobre cómo los cristianos determinaron cuáles libros serían parte de lo que hoy llamamos el Nuevo Testamento. Soy el profesor Fernando Miranda y quiero hablarte sobre los criterios para el canon del Nuevo Testamento. En el campo de estudios del Nuevo Testamento, el término canon es una referencia a un conjunto limitado de escritos que funcionan como una colección autoritativa para el cristianismo. Está limitado en el sentido de que no se puede quitar ni añadir nada a la colección. Es importante mencionar que el primer listado de canon del Nuevo Testamento, igual al que tenemos en la actualidad, fue escrito por Atanasio, obispo de Alejandría, en el año 367 en su 39ª carta pascual. En esta carta, Atanasio cita los 27 libros del Nuevo Testamento y afirma que estas son fuentes de salvación para que los que tienen sed se sacien de las palabras vivas que contienen. Solo en estos se proclama la doctrina de la piedad, que nadie añada a estos ni deje que quiten de estos. Igualmente, en el año 397, el tercer sínodo de Cartago afirmó que y pareció bueno que nada se leyera en la iglesia bajo el nombre de las divinas escrituras, excepto los escritos canónicos. Esta determinación no ocurrió de un momento a otro, sino que fue un proceso conjunto entre cristianos marcando criterios para concluir cuáles serían los libros que serían incluidos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles fueron los criterios que utilizaron los cristianos para determinar los libros del Nuevo Testamento? En primer lugar está la apostolicidad. Este criterio no significa que un apóstol tenía que escribir el documento, sino que también podría incluirse a una persona con una conexión directa a uno de los apóstoles. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo y las cartas de Pablo no tuvieron problema de ser aceptadas porque era claro para los cristianos que estos escritos provenían de los apóstoles. Pero otros documentos ganaron amplia aceptación debido a un vínculo directo con los apóstoles. Por lo tanto, la conexión tradicional del Evangelio de Marcos con la persona de Pedro y la conexión tradicional del Evangelio de Lucas con la persona de Pablo reforzaron la aceptación de estos dos documentos por parte de la iglesia. Un ejemplo de la importancia de la apostolicidad fue el libro de Hebreos. Eusebio, en su historia eclesiástica, conserva para nosotros la declaración de Orígenes de que el estilo y lenguaje de Hebreos no es paulino y que él no cree que sea de la mano de Pablo. Orígenes comentó que, si diera mi opinión, diría que los pensamientos son los del apóstol, pero el estilo y la composición pertenecen a alguien que recordaba las enseñanzas del apóstol y anotó lo dicho por su maestro. Por lo tanto, si alguna iglesia sostiene que esta carta es de Pablo, que sea alabada también por esto, porque no sin ninguna razón los hombres de la antigüedad lo han transmitido como de Pablo. Pero ¿quién escribió la carta en verdad? Dios lo sabe. Entonces, vemos que aun cuando no era claro quién escribió un documento, la conexión directa con la creencia de los apóstoles determinaba su autoridad para el cristianismo. El segundo criterio es ortodoxia o regla de fe. Ortodoxia significa la coherencia del contenido de un libro con la fe o enseñanza de los apóstoles. Antes de la formación del Nuevo Testamento ya existía una regla de fe o enseñanzas que los cristianos habían recibido de los apóstoles. Esta regla de fe servía como parámetro para determinar qué libros eran considerados buenos para su uso en las iglesias. Un buen ejemplo
es la interacción del obispo Serapión de Antioquía con el Evangelio de Pedro. Serapión consiguió una copia del Evangelio de Pedro y descubrió que el documento era docético. Enseñaba que Jesús no tenía una naturaleza humana real, negando así la fe verdadera. Esto es instructivo, porque uno ve el criterio de la ortodoxia en acción. Se rechazó un libro con la autoría supuesta de un apóstol por su contenido contrario a la enseñanza de los apóstoles. El tercer criterio es lo conocido como catolicidad. Este criterio se relaciona principalmente con la aceptación y el uso de un documento por parte de la Iglesia en general. Agustín de Hipona lo muestra mejor diciendo: por lo tanto, mantendrán este estándar de escrituras canónicas, las aceptadas por todas las iglesias. Entre las que no son aceptadas por todos, preferirán las aceptadas por la mayoría. El comentario de Agustín aquí revela una realidad importante en la vida de la iglesia primitiva. Para que un documento se use en la iglesia, tenía que ser aceptado y valorado como escritura por una iglesia local. A través del tiempo, más y más iglesias reconocían el documento como escritura y de esa manera ganaba estatura como un libro autoritativo para todas las iglesias. Concluyendo, el canon del Nuevo Testamento pasó por varias etapas y criterios para estar conformado como lo está hoy en día. Podemos confiar en la providencia de Dios que guió a su iglesia para que pueda reconocer y discernir este tema tan importante.